Fabricio Mejía Madrid. Videocolumna. En Aristegui Noticias. El último informe del presidente López Obrador coincide también con la última encuesta de Demotecnia María de las Heras sobre la valoración de la gente sobre los 6 años del gobierno. El primer dato interesante es que anula la idea de que el país esté polarizado, como se cansaron los medios de repetir durante todo el sexenio. Ya el consenso de la votación del 2 de junio arrojó ese dato. Claudia Sheinbaum obtuvo una votación que expresa un acuerdo en todas las regiones del país, en todas las clases sociales, los géneros, los niveles de escolaridad y los niveles de ingreso. Pero en la encuesta se muestra un mayor consenso social en torno al presidente. 73% aprueba lo hecho y 22% no. A la pregunta de qué calificación le pondría al desempeño del presidente, un 48% dijo simplemente 10 y otro 27% dijo 9 u 8. Es decir, que el 75% aprueba con mucha fuerza el desempeño del Ejecutivo Federal. Es interesante observar la evolución de este índice en la historia de este tipo de encuestas de Demotecnia. En los primeros 100 días, López Obrador tenía una aprobación de 8 y saldrá de la presidencia con 7.8. Su momento más bajo fue en marzo de 2020, que coincide con la declaración de la OMS de la pandemia por el COVID. Incluso en ese momento más bajo, el índice es de 6.9 y subirá hasta el final. Pero si observamos los datos de la aprobación del presidente, podemos decir que se mantuvo a lo largo de los momentos críticos, como la pandemia, la guerra en Ucrania y la desaceleración, la inflación de la economía estadounidense. Podemos ver que no existió una polarización, como se entiende este término en los Estados Unidos, de donde lo importaron, que es esta división cultural y hasta moral de su población entre demócratas y republicanos, que se hace rígida y no cambia en lo electoral, con lo cual ya no tienes a muchos estados de la Unión que alternen entre uno y otro. Esta polarización, como muchos lo dijimos, no existía. Y ahora vemos que si pensamos en la aprobación presidencial como un componente del triunfo electoral del 2 de junio, esta no solamente no existió, sino que el consenso se hizo mucho más sólido. Ahora, la encuesta cuenta con preguntas específicas sobre salud, educación y seguridad que vale la pena abordar también. De todos los temas que se proponen como lo peor que hizo el presidente, es decir, cosas como no hacer cumplir las leyes o evitar los conflictos políticos, solo el de la seguridad pública logra tener un 16% de preocupación. Es sorprendente que a pesar de las campañas de desprestigio y hasta de insultos al presidente y su familia, temas como lo malo que era el Tren Maya o la cancelación tan llorada del aeropuerto de Texcoco y el abasto de medicinas no lleguen más que al 1% de preocupación. El tema de si la economía mejoró es mucho más relevante en esta encuesta. A la pregunta de si la economía nacional está mejor o peor que hace 6 años, el 37% contestó que mucho mejor y el 36% que mejor. Es decir, un total de 73% piensa que se avanzó. Solo un 20% piensa que está peor o mucho peor que hace 6 años. Otro tema que ha recibido campañas mediáticas negativas, el de la educación, también sale muy bien librado. Aquí hay que recordar que, por ejemplo, Televisión Azteca planteó durante varios días de programas especiales
su desacuerdo con el supuesto comunismo de los libros de texto gratuito. También hay que pensar que muchos medios han asociado al obradorismo con la ignorancia, la superstición y el repudio por lo académico o lo universitario. Así que uno esperaría que muchos reprobaran al gobierno en educación, pero no es así. El 67% piensa que está mejor o mucho mejor que hace 6 años. Esto es la educación pública. Solo el 23% cree que está peor o mucho peor. La salud pública, que tuvo cambios de régimen varias veces en este sexenio, que enfrentó una pandemia con escasos insumos y que tuvo que llevar a cabo por sí misma, es decir, la medicina pública, toda una campaña de vacunación de 2 o 3 dosis por todo el país, sale aprobada con el 66%. Y la seguridad pública con el 48%. Aquí hay que leer con detalle un dato. Peor que antes, en el caso de la seguridad pública, opina el 22%, que es bastante alto si se piensa que en otros rubros no pasa del 13%. Aquí sí existe una coincidencia entre el porcentaje que cree que la seguridad está peor que hace 6 años con el porcentaje de habitantes de los 50 municipios más violentos, como Celaya, Fresnillo, Apaseo el Grande y Manzanillo, con respecto al resto. Es así que, aunque aprobado el tema de la seguridad, sí es el que tiene todavía una opinión mala, aunque la percepción de inseguridad en el sexenio haya bajado del 80% de inseguridad al 55%. El tercer y último tema que me parece notable en la encuesta de Demotecnia sobre el final del sexenio es el de si existe una verdadera transformación en el país. Aquí recuerdo que hay un sector de los medios, tanto los de la izquierda verdadera como del priismo más recalcitrante, que han dicho que lo que vivimos en México a partir de 2018 no es nada, salvo un accidente, como lo calificó Beatriz Paredes, o que no es nada distinto a los anteriores sexenios, como sustentan los seguidores del subcomandante Marcos y los alterados por la supuesta militarización de la vida cotidiana. Pues son, una vez más, una minoría muy pequeña. El 82% piensa que vivimos una transformación y de entre ellos el 90% piensa que fue una transformación para bien. Solo un 15% piensa que no hubo tal y de estos solo un 11% piensa que fue para mal. Así que todo ese discurso, tanto de la izquierda verdadera como del priismo, no tiene ningún peso a la hora en que se recordará este sexenio. Es una mayoría casi unánime la que piensa que hubo una transformación y que fue para bien del país. Y esto me lleva a la conclusión de un sexenio de campañas de propaganda fallidas. Consignas como que el país estaba polarizado, o que López Obrador destruía México, o que el país era más inseguro, peor educado o militarizado que antes, quedaron borradas por la realidad. Es curioso que si uno escucha la radio o ve la televisión privada, se siga manteniendo a viento y marea que estamos peor que en 2017, pero la población no piensa ni siente lo mismo. El detalle, como diría Cantinflas, está en que los que lo viven, los millones de mexicanos, por ejemplo, los 5 millones que salieron de la pobreza con los programas de bienestar, es muy distinto a elaborar una campaña de desprestigio que no tiene ningún asidero ni en la realidad ni en la cultura. Podría decirse que la última encuesta del sexenio rompe definitivamente esa burbuja. Fabricio Mejía Madrid. Videocolumna. En Aristegui Noticias.